Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra primera clase. Hoy vamos a trabajar el concepto de cultura. Es uno de los conceptos más importantes que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la materia, junto con el de culturas populares y el de identidad. Son tres conceptos que van a atravesar toda la cursada, todo el cuatrimestre. Cuando nosotros hablamos de cultura, tenemos que entender que el concepto de cultura es un concepto complejo, que no siempre tuvo el mismo sentido, es decir, que hablar de cultura no siempre significó lo mismo, y que lo que vamos a entender también es que actualmente también conviven todos estas concepciones de cultura. El objetivo de esta clase es poder identificar cuáles son los conceptos de cultura y determinar con cuál de todos esos conceptos vamos a trabajar en la clase, qué es lo que vamos a entender por cultura en nuestra materia, en este cuatrimestre. El primer concepto que nosotros vamos a trabajar de cultura es el concepto de alta cultura, o que se puede vincular con lo que nosotros entendemos desde el sentido común por cultura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros mencionamos que alguien tiene o no tiene cultura, ¿qué estamos queriendo decir? Por ahí no nosotros, pero muchas veces en los medios de comunicación nosotros encontramos que decimos, bueno, tal grupo social se maneja así o hace determinadas cosas porque no tiene cultura. Bueno, ¿qué implica no tener cultura? ¿Qué sería, por contraposición, tener cultura? Desde esta concepción, la cultura funciona como si fuera un atributo. ¿Qué quiere decir esto? Funciona como algo que a nosotros nos determina como poseedores de cultura, es decir, puede estar vinculado con la educación, con los buenos modales, con los modos con conocer los modos en que funciona una determinada sociedad. Se me viene ahora un ejemplo que podría ser, por ejemplo, no sé, cuando vemos a los barras bravas o cuando vemos a determinados grupos en la cancha hacer, no sé, desmanes o actos de violencia, decimos, bueno, escuchamos en los medios de comunicación, bueno, se manejan así porque no tienen cultura. Bueno, ¿qué sería no tener cultura? En esta idea de la alta cultura o la cultura como un atributo, está vinculada muy directamente a la educación. Esta mirada de la cultura es una mirada que podemos entender como evolucionista. ¿Por qué? Porque podemos pasar de no tener cultura a tener. La cultura es algo que se puede incorporar. Y tiene además, una cosa interesante de esta concepción, es que la cultura este concepto de cultura posee un lugar a donde llegar. Es decir, tener cultura implica tener una serie de saberes, de conocimientos, de actitudes frente a determinadas situaciones que nos determinan como poseedores de la cultura. Pero ese lugar a donde llegar no es siempre el mismo. En determinado momento histórico, ese lugar hegemónico o la cultura hegemónica o el lugar que nos permite decir tal persona tiene cultura, va cambiando con el tiempo. Podemos pensar que cuando entendemos estas nociones es una mirada etnocéntrica y basada en la perspectiva europea, ¿no? Cuando aparece esta concepción de cultura, este primer concepto de cultura que nosotros vamos a ver, que no viene ahora, no es actual, sino que viene desde la época de la Ilustración, lo que nosotros vamos a ver es que el modelo a donde llegar tenía que ver con la cultura europea. Hoy nosotros actualmente este concepto de cultura no es tenido en cuenta, no es tomado en cuenta en el campo de las ciencias sociales, sí, pero sí es un concepto muy arraigado en el sentido común en la sociedad, ¿no? El segundo concepto que nosotros vamos a ver es la concepción positivista de la cultura, que es la que va a pensar a la cultura como un todo abarcable analíticamente. Y acá lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿de dónde surge esta concepción de cultura? ¿De dónde surge el positivismo, básicamente, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a ver es que las distintas concepciones de cultura están situadas históricamente, es decir, no vienen de la nada. El positivismo es una corriente en el campo de la ciencia que intenta buscar leyes universales para explicar el mundo. En este contexto, lo que nosotros vamos a ver es que las ciencias humanas o el hombre como
como objeto de estudio, empieza a surgir a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y al ser el hombre el objeto de estudio, las ciencias que empiezan a pensar al hombre tienen que buscar métodos que la constituyan como científicas, es decir, que se constituyan como ciencia. Para eso, el modelo científico que nosotros teníamos era el modelo de las ciencias duras. Y acá empieza a pasar esta cuestión de que el positivismo nos aporta un método para poder pensar la cultura. Y acá empezamos, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es la cultura? La cultura va a ser aquello que se puede distinguir y objetivar de cada una de las culturas, es decir, de los colectivos, de las comunidades. La cultura va a ser aquello que nosotros podemos mensurar, que podemos objetivar. A mí me gusta poner siempre un ejemplo que tiene que ver con el concepto de cultura que yo vi en el secundario. Digamos, los que somos un poco más grandes, fuimos a la escuela y tuvimos alguna materia como antropología, sociología, o que pensamos el concepto de cultura, aparecía esta definición que decía, bueno, todo lo que hace el hombre es cultura. Y acá voy a remarcar el hecho del hacer, todo lo que hace el hombre. Es decir, cuando pensamos en el hacer, estamos pensando en una dimensión práctica, es decir, aquello que yo puedo ver, aquello que yo puedo mensurar, aquello que yo puedo describir. Entonces, el aporte que nos va a dar el positivismo tiene que ver con un método que nos permite pensar la cultura como un todo abarcable analíticamente, pero que además es susceptible de ser registrada, objetivable, mensurable y además comparable, porque uno de los objetivos del positivismo tenía que ver con poder buscar leyes universales que después nos permitan de alguna manera comparar las culturas. Acá otro de los aportes importantes que nos va a dar el positivismo es que ahora todos los hombres van a tener cultura, y eso no es un dato menor. Porque esta concepción de cultura que permite dar cuenta de lo que hace el hombre, de las prácticas objetivables o de las cosas objetivables que hacen las distintas comunidades, empieza a permitirnos decir, bueno, si antes la cultura era un atributo de unos pocos, era algo que tenían unos pocos que accedían a la cultura, ahora todos van a tener cultura. Entonces, estos dos son dos aportes más importantes que nos va a estar dando la concepción positivista, ¿no? Es la que entiende la cultura como un todo abarcable analíticamente, que va a tener un método que permite objetivar la cultura y que además nos va a aportar esta noción o esta idea de que todos los hombres tienen cultura. La tercera definición que nosotros vamos a ver de cultura es la cultura como una construcción simbólica, es la que nos aporta el relativismo cultural. Y acá vamos a ir viendo que si el positivismo nos decía que la cultura tenía que ver con el hacer, con las prácticas objetivables de los hombres, en la mirada relativista nos va a decir, bueno, sí, pero detrás de esas prácticas hay una dimensión simbólica. Entonces, si hay una dimensión simbólica que se constituye al interior de cada comunidad, al interior de cada cultura, entonces no son comparables. Lo que nos va a venir a decir el relativismo cultural es que las culturas pueden ser comprendidas, pero no se pueden explicar y no se pueden comparar. Cada cultura debe ser entendida dentro de sus propias lógicas de funcionamiento, sus propias lógicas de generación de los sentidos. Es decir, las mismas prácticas en distintas culturas tienen sentidos diferentes. Y esos sentidos son los que podemos tratar de comprender. El relativismo cultural nos va a decir, bueno, no podemos explicarlas ni compararlas, pero sí podemos tratar de entenderlas, sabiendo siempre que cada cultura se da a sí misma sus propias leyes, se da a sí misma sus propias lógicas de generación de los sentidos. Por eso, muchas veces, para poder pensar un ejemplo, nosotros vemos culturas que son muy distintas y siempre miramos nuestra cultura desde una mirada etnocéntrica, es decir, cuando nosotros desde Occidente, por ejemplo, miramos las prácticas o el rol que ocupa la mujer, por poner un ejemplo cualquiera, en las culturas de Medio Oriente o del Islam, nos parecen prácticas totalmente atroces,
digamos, por ejemplo, la cuestión, no sé, apedrear a una mujer porque fue infiel. A nosotros nos parece atroz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una construcción en torno al rol de la mujer en Occidente que es totalmente distinto. O, para poner un ejemplo mucho menos complejo, es decir, que las mujeres no puedan conducir un auto en Medio Oriente. Nos parece algo increíble, pero ¿por qué? Porque lo estamos mirando desde nuestra propia cultura. Entonces, por un lado vamos a ver que todas las culturas son etnocéntricas, es decir, miran al mundo desde su propia óptica, desde su propio lente. Pero lo que nos va a decir el relativismo cultural es que no se pueden comparar las culturas. No podemos decir que una cultura es mejor o peor, o no podemos decir que una cultura es válida o no. ¿Por qué? Porque no son comparables las culturas. Lo que nosotros tenemos que entender es que cada cultura se da a sí misma una dimensión simbólica de las prácticas que hace que tengan sentido en esa cultura y no en otra. Por eso esta idea de la no posibilidad de la comparación. El cuarto concepto que nosotros vamos a trabajar es la cultura como un proceso de producción significante. Es lo que nosotros vamos a entender como la mirada procesual de la cultura, que es la que va a entender a la cultura como un proceso de producción, circulación y consumo de los sentidos sociales. Lo que nosotros vamos a entender acá es que la cultura es ese proceso de producción de sentidos, de circulación y de consumo de los sentidos sociales. Acá yo voy a hacer una llamadita al pie y les voy a preguntar, sé que no me pueden contestar, pero para que lo podamos ir pensando. Cuando nosotros hablamos de comunicación, también hablamos de un proceso de producción de sentidos. Y acá yo quiero preguntarles, ¿qué es el sentido? ¿Qué es la significación? Bueno, la cultura tiene que ver con ese proceso de producción de sentidos, de significaciones en la vida social. Es decir, ¿cómo es posible que determinados sentidos son aquellas legitimidades que nosotros creemos en el mundo? Aquello que el mundo, tal cual nosotros lo conocemos, es un mundo que tiene sentido para nosotros. Bueno, esos sentidos no vienen de la nada, no nos cayeron del cielo, se fueron construyendo a lo largo del tiempo. La cultura es ese proceso de producción de sentidos en el cual distintas fuerzas luchan o se disputan los sentidos sociales. Más a medida que vayamos avanzando con la materia, le vamos a ir encontrando la vuelta a esta idea de, bueno, entonces, ¿cómo es que hay sentidos que ordenan nuestra vida social? ¿Cómo es que se constituyen esos sentidos? Estas son las preguntas que nosotros nos hacemos incluso desde el campo de la comunicación, ¿no? Son las preguntas casi fundantes del campo de la comunicación. Pero nosotros vamos a entender, incluso esta es la concepción que nosotros vamos a tomar en la materia, que es la que entiende la cultura como un proceso de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. Bueno, lo que vamos a ver ahora son, ya metiéndonos en esta concepción procesual de cultura, es cuáles son los aportes que nos dan los estudios culturales, que fueron quienes más pensaron la cultura desde este concepto de proceso, ¿no? Como un proceso de producción de significados. Y vamos a entender que hay distintos tipos de estudios, o digamos desde las ciencias sociales, que abordan, y específicamente desde los estudios culturales, la cultura desde esta perspectiva. Vamos a encontrar que hay 4, ¿no? Uno que son los repertorios culturales, que son los estudios que abordan los procesos de globalización de la cultura, la interpretación de lo local y lo global, aquellos que tienen también como eje central la identidad, digamos, que piensan a la identidad como un lugar en el cual se constituye la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad básicamente se juega en el marco de la cultura. Ya cuando trabajemos la clase de identidad vamos a abordar un poquito más esto, pero tenemos que entender a priori que si todo lo que ordena nuestra vida social son los sentidos en el marco de la cultura, la identidad también se juega en la cultura. Otro de los estudios son los que abordan la producción y reproducción de la cultura, que van a plantear que toda práctica se moviliza en relaciones al poder y contiene una dimensión cultural. Es decir, la tercera es la cultura como conformación de consenso y hegemonía. Y lo que vamos a entender acá es que las relaciones sociales se plantean en términos de negociaciones de sentido, es decir, disputas también por el sentido para legitimar cierta visión del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros vamos a ver es que
a priori vamos a entender que en la cultura circulan un montón de sentidos. Lo que vamos a ver es que todos esos sentidos no son legítimos. Hay sentidos que son legítimos, es decir, que la mayoría, por llamarlo de alguna manera, acuerda con ciertos sentidos, pero también hay otros sentidos en disputa que intentan ser reconocidos. Para poner un ejemplo sencillo, muy muy sencillo, el ejemplo que a mí me gusta poner siempre tiene que ver con el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, llegamos a la ley de matrimonio igualitario a partir de las disputas por ese sentido, de un montón de sectores que disputan por ser reconocidos o por que les reconozcan ciertos derechos. ¿Eso quiere decir que el matrimonio igualitario sea un tipo de vínculo hegemónico? No, no es hegemónico. De hecho, en Occidente, y casi les diría que en todo el mundo, el matrimonio como institución es básicamente heterosexual. Pero lo que vamos a ver es que el proceso de legislación del matrimonio igualitario lo que empieza a hacer es un proceso de legitimación. Es decir, al reconocerlo como un derecho se legitima. ¿Es hegemónico? No, no es hegemónico, pero está en vías de legitimarse a partir de una legislación. ¿Cómo se da eso? ¿De la nada? No. Sino se empieza a dar porque hay un montón de sectores que luchan por ser reconocidos, que luchan por ese sentido. A mí siempre me acuerdo el día que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, como vos fuera del Congreso tenías sectores ultracatólicos que estaban en contra, sectores de las comunidades LGTB, digamos, también disputando por el reconocimiento de ese sentido, y uno podía ver, casi palpar lo que era la disputa por ese sentido y desde qué lugar se paraba cada uno. Por eso creo que la cultura, en términos de sentidos, es un lugar en el que se conforma el consenso y la hegemonía. Es una arena de lucha, básicamente, para eso. Y por último, el último tipo de abordaje que nos ofrecen los estudios culturales para poder pensar la cultura desde una perspectiva procesual es la que entiende la cultura como la dramatización de los conflictos sociales, una dramatización eufemizada de los conflictos sociales, va a decir Canclini en el texto que ustedes tienen para leer. Lo que nos va a plantear es que en la escena cultural hay momentos críticos que se escenifican con determinadas prácticas sociales que tienen que ver con rituales, espectáculos, acontecimientos. El deporte podemos entenderlo como una dramatización de ciertos conflictos sociales. El fútbol muchas veces pone en juego disputas que tienen que ver con otros conflictos que se dan en lo social y que se cristalizan en la práctica deportiva. Para poner ejemplos futbolísticos, si quieren, podemos pensar, bueno, Boca River representa muchas más cosas que un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque hay sentidos en torno a lo que es ser hincha de River, hay sentidos en torno a lo que es ser hincha de Boca. Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, el partido de Argentina-Inglaterra en el Mundial 86, donde se juegan un montón de otras cosas que tienen que ver con conflictos sociales que exceden a un partido de fútbol. Hay un cuento, me estoy acordando ahora, esto no es material obligatorio, pero hay un cuento que si lo quieren leer es muy interesante, de Eduardo Sacheri, que se llama Me van a tener que disculpar, y que habla de ese partido, y que es bien interesante cómo aparece, cómo construye esa idea del partido como una arena en la que se disputan otras cuestiones. Bueno, ustedes tienen, por ahí vamos a terminar con el material, al menos el material audiovisual de esta clase. Ustedes tienen la clase también subida en texto a la página web, tienen la bibliografía que tienen que leer, la bibliografía obligatoria al final de esta página, y tienen un material de acceso rápido, que es un PowerPoint, donde pueden abordar de manera más rápida este material. Una de las cosas importantes que tienen que hacer es llenar el formulario de asistencia, que es un formulario que también van a encontrar en esta página, donde van a tener que responder una preguntita para poder dar el presente de alguna manera de esta clase. Lean la bibliografía, cualquier cosa nos pueden escribir por mail. Nuestro correo es culturaspopularesydeporte@gmail.com. Una cosa importante que les recomiendo es que cuando nos manden mail indiquen a qué comisión
están inscriptos para que cada una de los docentes que estamos trabajando con ustedes pueda contestarle. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier duda nos escriben y bueno, nos vemos la semana que viene.